¿Qué tal? Bienvenidos ya este jueves 14 de mayo del presente año 2026, una nueva programación de su noticiero Punto de Impacto, haciendo un análisis, un preámbulo comunicacional en lo que tiene que ver el caso de investigación que se le sigue al expresidente Lenín Moreno junto a su familia, sus asesores jurídicos, ya que él gobernó en el año 2017 hasta mayo del 2021, ¿no? Un periodo de 4 años, un gobierno que estuvo también criticado por ciertos grados de corrupción. Acordémonos que Lenín Moreno, el expresidente Moreno, vino de lo que tiene que ver del proyecto político que llevaba a cabo el expresidente Rafael Correa de la Revolución Ciudadana, denominado socialismo del siglo XXI. Llega al poder Lenín Moreno, se desvincula totalmente del correísmo y prácticamente comienza a gobernar por un periodo de 4 años. 58 millones de dólares, dice la Fiscalía, que ha manejado la estructura de Coto Patiño, uno de los hombres más cercanos de Lenín Moreno, del expresidente Lenín Moreno. En el caso Sino Hydro, que hoy en día, después de 5 años de estar fuera del país, en Paraguay, el expresidente Lenín Moreno dice supuestamente que viene a dar la cara, ¿no? En lo que tiene que ver la investigación que sigue la Fiscalía General del Estado en el caso Coca-Cola Sinclair Sino Hydro, un caso que se sigue por corrupción, por irregularidades, por 76 millones de dólares, en lo que se han robado prácticamente al Estado ecuatoriano. ¿Qué relación tienen con el gobierno? No conozco al señor presidente de la República. No conozco a sus ministros. No los conozco. Nunca he conversado con el señor presidente. Nunca he conversado con los señores ministros. Yo respeto la institucionalidad. Si no, ustedes, que tienen la capacidad de hacerlo, pregunten a algún ministro, pregunten a algún juez, pregunten a algún fiscal. Sí, el presidente Lenín Moreno algún momento les hizo una sugerencia. Nunca. Siempre dejé que ejerza su función como correspondía. Algo polémico, que siguen las investigaciones necesarias. El expresidente Moreno dice que ha venido a dar la cara. Un hombre valiente, le cuento, haciendo un análisis objetivo, bastante imparcial. Hay que reconocer que el expresidente Lenín Moreno da la cara, viene después de 5 años. A ver si la Fiscalía lo declara culpable o inocente. Sí, valiente. Aplaudimos. Así deben de ser todos los mandatarios. Pero, asimismo, acordémonos que ha sido involucrado el presidente Lenín Moreno en caso de corrupción por 76 millones de dólares en lo que tiene que ver una adjudicación de la obra Coca-Cola Sinclair, ¿no? Los pagos se habían hecho prácticamente desde el año supuestamente de 2010 al 2018, según la Fiscalía. Según la Fiscalía. Acordémonos que Lenín Moreno comienza a gobernar mayo de 2017 y termina su periodo mayo de 2021. Lo que hay que rescatar y lo valiente del expresidente Moreno es que se deshace, rompe esa vinculación del correísmo, no sigue esa continuación porque teníamos 10 años con el correísmo, es decir, el expresidente Rafael Correa gobernó desde el año 2007 al año 2017. 10 años de gobierno del correísmo. Prácticamente se desvincula el presidente Moreno, comienzan a dar declaraciones sobre los supuestos actos de corrupción en contra de GLAD, del propio Correa, de sus coidiarios más cercanos, de sus ministros, y comienza la investigación. Eso es lo bueno que hizo el presidente Moreno. Nos desligó de ser un Cuba, un Venezuela, un Nicaragua. Sí, aplaudimos. Excelente, valiente. Pero yo escuchaba a otros periodistas decir que el gobierno del presidente Moreno ha sido uno de los mejores gobiernos en la historia del Ecuador. Permítame, por favor, decirle que eso es totalmente falso, bajo mi criterio, en 22 años de labor periodística. Respetamos los criterios de otros comunicadores o pseudo periodistas que se hacen llamar periodistas, pero nosotros de manera objetiva,
e imparcial, equilibrada, dando a conocer las cosas como son, podemos decir que lo único rescatable del gobierno del expresidente Moreno, donde estuvo María Paula Romo, el vicepresidente Otto Sonderholder, fue uno de los peores gobiernos de la historia. Para mí, mi criterio periodístico, lo único bueno que se desvinculó del correísmo, nos liberó de esa cadena, de ese yugo correísta. Aplaudimos y el pueblo ecuatoriano se lo va a agradecer por toda la vida. Pero no podemos decir que el gobierno del presidente Moreno fue uno de los mejores gobiernos de la historia. Acordémonos que se lo está investigando por 76 millones de dólares. Caso Sinohydro. La Fiscalía General del Estado, donde están involucrados, no lo digo yo, la propia Fiscalía, esposa, hija, cuñado, hermanos, Coto Patiño, uno de los hombres más cercanos de él, junto a todo su equipo jurídico de Coto Patiño, como el editorialista del Diario Expreso, si no me equivoco, el señor Eduardo Carminiani, que eran abogados jurídicos en la manera privada, pero igual se los relaciona a todos ellos por una fuga masiva del Estado de 76 millones de dólares. No puede decir que es el mejor gobierno de la historia. Entonces, hay que aclarar eso. Valiente el señor Lenín Moreno, sí. Nos liberó de esa cadena del correísmo, del supuesto socialismo del siglo XXI, sí. El pueblo se lo va a agradecer toda la vida. Pero no, en mi criterio no podemos decir que fue el mejor gobierno de la historia. Entonces viene la Fiscalía y se lo está investigando al señor Lenín Moreno junto a todo su equipo por una evasión de 76 millones de dólares. De esos 76 millones de dólares, 58 millones dice la Fiscalía, no lo digo yo, que manejó la estructura de Coto Patiño, uno de los hombres cercanos a Moreno, en el caso Sinohydro, con 21 procesos, llega a juicio por presunto cohecho. Eso lo está investigando la Fiscalía General del Estado. En obra Coca-Cola Sinclair, central hidroeléctrica, la más grande del país. Investigación por sobornos. Muy lamentable, ¿no? 76 millones de dólares. Se está investigando porque se han repartido entre el exmandatario supuestamente Lenín Moreno, su esposa, sus hijas, los cuñados, o sea, los yernos del presidente Moreno, del expresidente Moreno, el señor Coto Patiño como una de las manos derechas y hombre más de mayor confianza, junto a todo el equipo jurídico del señor Coto Patiño. Esto es muy lamentable. Entre los 21 procesados están los que tienen que ver, vuelvo y repito, el expresidente Lenín Moreno, su esposa, sus hijas, sus abogados, sus hermanos, su cuñada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué podemos decir que el gobierno del presidente Moreno fue el mejor de la historia? No nos equivoquemos. A los que tenemos memoria, a los que sabemos hacer periodismo, siendo objetivo y de manera imparcial. Podemos decir que somos correístas o estamos haciendo un análisis comunicacional. Aplaudimos, rescatamos y siempre el pueblo ecuatoriano va a estar en deuda con el señor Moreno, sí, pero por esta razón que nos liberó del correísmo, nos liberó de la continuación del correísmo. 10 años del expresidente Correa, vino el presidente Moreno en el año 2017 y nos liberó. Aplaudible, sí, pero el gobierno del presidente Lenín Moreno, donde hubieron masacres en las cárceles, donde se hacía negocio, donde los capos, los GDO, gobernaban, hacían lo que querían, entraban en la cárcel, vivían en hoteles 5 estrellas y eso no era controlable. Nadie lo controlaba. Eso no podemos negar. Las fundas que se vendieron con sobreprecio en el COVID de los cadáveres. No podemos decir que el gobierno del presidente Moreno fue el mejor de la historia. Por favor, respetamos ciertos criterios de algunos comunicadores, a veces de pseudo periodistas que se ponen en esa posición, pero haciendo un periodismo objetivo, imparcial, sincero, honesto. No podemos decir eso. No podemos llegar a esas conclusiones. Claro, aplaudible también que haya venido el presidente Moreno de Paraguay después de 5 años
a dar la cara. Excelente, lo aplaudimos. Así se hace. Sea declarado culpable o inocente, que en el transcurso de las investigaciones pertinentes, la Fiscalía tendrá que pronunciarse si los involucrados pasan a ser inocentes o culpables. Al hablar de involucrados, estamos hablando del expresidente Moreno, su esposa, sus hijos, su cuñado, sus yernos, sus abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Fiscalía sostiene que Coto Patiño utilizó su compañía comercial Recorsa, ojo, para abrir cuentas en Panamá y recibir bajo esa facilidad supuestas asesorías, ¿no?, para cobrar esos sobornos grandes que perjudicó al Estado ecuatoriano. Es muy lamentable. Según la Fiscalía, el dinero habría sido circulado por 5 países en lo que tiene que ver el sistema financiero. Miren cómo hicieron toda la artimaña, ¿no?, en lo que tiene que ver para poder destinar ese dinero. El señor Coto Patiño, uno de los hombres más cercanos del expresidente Moreno. En ese sentido, prácticamente en mayo del año 2020, desgraciadamente cuando tuvimos lo que tiene que ver el COVID a nivel mundial, se destapa más la olla de corrupción. Un escándalo de corrupción por la compra de fundas de cadáveres en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, con sobreprecios en hospitales públicos de Ecuador, donde murieron miles de ecuatorianos, hermanos nuestros, de diferentes provincias del país, por el grado de corrupción en el sistema de salud que no lo supieron manejar. En ese tiempo, la ministra del expresidente Moreno, María Paula Romo, su propio vicepresidente, los propios ministros de salud, en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, donde se destapó la olla de corrupción más grande de la historia, que fueron los sobreprecios de las fundas de cadáveres. Entonces no podemos decir que el gobierno del presidente Moreno fue el mejor de la historia, pues. Algo ilógico, algo ilógico. $148.50 cada funda de cadáveres. Ojo, $148.50 vendieron con sobreprecio cada funda de cadáveres, del dolor de nuestros familiares, de nuestros compatriotas, de nuestros ciudadanos, cuando en el mercado normalmente estaban y oscilaban un precio de $12 y $20. Quiere decir, más de 8 veces de sobreprecios. O sea, jugaron con la conciencia, con el dolor de los ecuatorianos, con la venta del sobreprecio de la funda de cadáveres. De $148.50, ellos la vendían con sobreprecios, cuando en el mercado normalmente estaban entre 12 y $20. ¿Qué hizo el gobierno de Moreno? ¿Qué hizo la ministra María Paula Romo? ¿Qué hizo el ex vicepresidente Sonia Goldberg? ¿Qué hizo los ex ministros de salud del gobierno de Lenín Moreno? Donde murieron miles de ecuatorianos, donde se destapó la gran corrupción, sobre todo de los proveedores, amigos más cercanos de ese gobierno, como por ejemplo Salcedo, Daniel Salcedo, y todos sus secuaces, que jugaron con los hospitales, que le entregaron los hospitales a estos grandes capos de la salud, que jugaron con los sobreprecios y con el dolor de la gente. Por Dios, no podemos decir que el gobierno de Moreno fue el mejor de la historia. Equivocado en ese sentido. Para mi criterio crítico comunicacional, lo que sí podemos aplaudir, vuelvo y repito, que el señor Moreno quedará para la historia, porque nos liberó de las cadenas del correísmo, nos liberó de seguir, de continuar con el correísmo, de ese supuesto socialismo del siglo XXI. De eso sí le quedamos agradecidos el pueblo ecuatoriano al señor Lenín Moreno, pero que no me vengan a decir que fue el mejor gobierno de la historia. Entonces se está investigando todo esto. Por el momento solo la Fiscalía está haciendo la investigación del caso sin oído de una fuga de evasión de dinero de $76 millones. Y las fundas de cadáveres de los sobreprecios en el gobierno de Moreno. Es muy lamentable. Esto nunca se va a olvidar. Donde miles de ecuatorianos acudían a los hospitales del Seguro Social del Ministerio de Salud Pública.
Fue lo peor. Desgraciadamente le tocó el COVID al presidente Moreno, pero no lo supieron manejar, no lo supieron controlar. Porque le abrieron las puertas, le dieron luz verde, por Dios, acordémonos, le dieron luz verde a los proveedores, a los capos de la salud, a los capos de la mafia de salud, a los proveedores. Ahí vino el señor Daniel Salcedo junto a todos sus judiarios y saquearon el IE, los hospitales públicos, con sobreprecio en mascarillas, en fundas de cadáveres. Y eso lo sabe el pueblo ecuatoriano. No lo podemos negar. No lo podemos negar, señor, en ese sentido. Este es un análisis totalmente técnico, objetivo e imparcial. Ni a favor del uno, ni un gobierno, ni del otro. Totalmente, nuestro trabajo es periodístico, comunicacional. Entonces, en ese sentido, esperemos que la Fiscalía llegue a las investigaciones. Delito de peculado, caso de Daniel Salcedo, acordémonos, 7 procesados más. Eso sigue en la historia. La Fiscalía sigue investigando. Pero en el gobierno del presidente Moreno pasamos lo peor. Saquearon los hospitales, las empresas eléctricas, con los ministros que tenía, con sus asesores. Fue lamentable. Lo único bueno que, vuelvo y repito, nos liberó de las cadenas de corrismo del socialismo del siglo XXI. Gracias a Dios. Eso fue lo único bueno. Pero no podemos decir que el gobierno del presidente Moreno fue el mejor de la historia. Es muy lamentable. Acordémonos también los espacios en las cárceles. Las bandas criminales tenían el control, tenían totalmente el hacinamiento, corrupción en lo que tiene que ver las cárceles. No había un control cuando estaba de ministra María Paula Romo, ministra del presidente Lenín Moreno. Masacres carcelarias, grupos organizados también, hacían lo que le daban la gana, tenían piscina, tenían de todo. Los capos, los grupos GDO tenían todo el control de las cárceles del país en el gobierno del presidente Moreno y también lo tuvieron en el gobierno del presidente Lasso. No lo podemos negar. No supieron manejar el problema en el sistema carcelario, tanto el señor Moreno en su gobierno como el señor Guillermo Lasso. En ese sentido, se ve visible todas estas actuaciones de los gobiernos anteriores. Entonces no podemos decir que el gobierno de Lenín Moreno fue el mejor de la historia, como lo dicen ciertos periodistas o pseudo periodistas. Al César lo que es del César. Y hablar con propiedad y con fundamentos. ¿Ha venido a dar la cara el señor presidente, el expresidente Moreno? Sí, lo aplaudimos. Mi respeto. Se ha declarado culpable e inocente en el caso de corrupción que se le lleva a la Fiscalía sin oído, 76 millones de dólares. Donde está involucrado su esposa, sus hijos, su yerno, toda su familia. Se ha declarado culpable e inocente, la Fiscalía tendrá la última instancia. El señor ya es de la tercera edad, vive con discapacidad, me imagino que si es declarado culpable, tendrá que pasar un arresto domiciliario. Pero los demás familiares de él, o sea, la justicia es para todo. La justicia es para todo y peor si le roban al Estado ecuatoriano, que es plata del pueblo. Deberían haber todas las sanciones de la ley, toda la justicia, si se verifica y se hace constancia que ellos han sido culpables. La justicia debe actuar de manera independiente en ese sentido y esperemos que sea así. No importa si ha sido exmandatario. Esperemos que la justicia dé su último pronunciamiento y tampoco nos vamos a olvidar, señores, pueblo ecuatoriano, del sobreprecio de las fundas de cadáveres de $148 como la vendieron cuando costaban en el mercado $12 y entre $20 y ellos la vendían a $148 con 50 centavos. Los proveedores, los mafiosos de la salud en ese tiempo, porque le dieron luz verde, le dieron potestad, lo protegieron a todos esos proveedores que algún día tendrán que pagarlas todo, como lo es el caso de Daniel Salcedo junto a todos los demás coidiarios en el tiempo de ese gobierno. Esperemos que se haga justicia, pero eso el pueblo nunca podrá olvidar.
Así que ese es el análisis técnico comunicacional que estamos haciendo en este jueves 14 de mayo del presente año 2026, de manera objetiva, imparcial, con fundamentos, y que nunca podremos olvidar. Ojalá que así sea con todos los presidentes, que se los investigue, aunque estén fuera del país, y que tengan la valentía, como la ha tenido el señor Moreno, el expresidente Moreno, de venir a dar la cara y a ver si se lo declara culpable o inocente. Es nuestro análisis comunicacional, como siempre, sirviendo a la ciudadanía. Gracias por esta mañana, recordándole siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Buena mañana. Gracias por su sintonía. No olvides suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. Buena mañana. Punto de